enfoque en trabajo social por la Universidad de California. Es experta en políticas públicas y ha sido colaboradora de medios de comunicación del sector público y privado. Profesora de Desarrollo Económico y Género en el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Renata fue asesora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde elaboró propuestas de políticas sobre trabajo del hogar e interrupción legal del embarazo. También ha dirigido los programas de reinserción de jóvenes privados de libertad en Los Ángeles, California. Actualmente, Renata es subdirectora de la revista Sentido Común. Muchas gracias, Renata. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica, diputados, diputadas, a toda la gente que nos acompaña aquí y en línea, por supuesto. Yo traigo una ponencia breve que espero sea de utilidad para esta conversación tan urgente y creo yo impostergable en la que nos encontramos. Yo en este espacio busco hacer un argumento antes que nada político, no jurídico, ni siquiera soy abogada y ya otros compañeros y compañeras que tienen estas capacidades técnicas lo han hablado sobre el marco legal en los martes previos a este. Yo más bien vengo a tratar de abonar en un debate público sobre un procedimiento legal, el nombramiento de los ministros y ministras de la Suprema Corte desde lo político. Y por supuesto a defender el derecho constitucional que tenemos a la consulta popular, que creo que también es importante recordar que el mecanismo por el que se está tratando de iniciar esta reforma al Poder Judicial incluye ese derecho constitucional que tenemos las y los mexicanos. Considero que mucho de este debate se ha llevado exclusivamente al ámbito técnico y creo que respetuosamente esa es una salida fácil, pues la enorme mayoría de este país no estamos formados en la abogacía y no siempre podemos debatir en esos términos. Como si este debate no se tratara de un debate político y quienes están en contra de cambiar la forma en la que elegimos a los ministros, creo que se han ido a la cancha de los procedimientos para así evitar una discusión que creo que es de fondo. Aporto algunos elementos sobre la elección por voto popular de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Como sabemos, la elección de los ministros hoy es una elección indirecta, el presidente propone la terna, el Senado ratifica. Hay que analizar cualquier crítica considerando esto, que la elección ya es por un voto indirecto. El hecho de que lo proponga el presidente y lo elija el Senado suele incrementar o supuestamente la afinidad política de quienes están o llegarían a la Suprema Corte, que es uno de los argumentos por los cuales se está en contra o parte de la opinión pública está en contra. Pero esa muchas veces es una simplificación de la idea, no se está proponiendo exclusivamente una elección democrática de cualquier ciudadano. Claramente yo no podría ser una ministra de la Suprema Corte, sino de un perfil específico que cuente con las características técnicas y yo incluiría éticas necesarias para poder cumplir con este encargo. Es posible que aceptemos la elección directa de ministros y además impongamos requisitos mínimos para que las personas que sean votadas puedan ejercer su trabajo de manera correcta. Igual como sucede con el presidente de la República u otros puestos de elección popular que también tienen algunas restricciones, el caso del presidente, pues por supuesto de edad, ¿no? Por ejemplo. Creo que es importante resaltar que a diferencia de los otros dos poderes, como bien sabemos, sí existen mecanismos democráticos para sustituir a quienes no están funcionando. Los mecanismos de control de la Judicatura Federal, además de todo, son prácticamente nulos y para el grueso de la población, me incluyo en este grueso, es una caja negra. No tenemos ni idea de cómo funcionan, mucho menos de quiénes y cómo se pueden sancionar, contrario a los otros dos poderes. Me gustaría a mí detenerme a analizar brevemente algunos de estos argumentos más a fondo. Quien se opone a la elección por voto popular porque están sujetos a cumplir con lo que se comprometen con la gente, es decir, ese miedo a decir, bueno, es que si se comprometió a esto con la gente, eso puede ser quizá violatorio de la Constitución, está evitando el debate o ignorando que hoy en día las resoluciones de la Suprema Corte
muchísimas veces son políticas y ni siquiera siempre apegadas a la Constitución. Esto ya sucede en México y sucede en prácticamente todo el mundo. Insisto, los ministros y ministras de la Suprema Corte son puestos políticos también. Hay muchos ejemplos de estos fallos, estas resoluciones de la Suprema Corte, cuando se negaron a amparar a los campesinos despojados por las mineras canadienses o las eólicas españolas, por ejemplo, el caso del ABC, el caso de Ernestina Asensio, el actual encubrimiento de García Luna mediante la liberación de los recursos de su esposa, un largo etcétera, ¿no? Y son solamente algunos ejemplos que muestran, insisto, que la Suprema Corte también es un poder que actúa con intereses políticos. Y entonces el debate no es si la Suprema Corte hace política o no hace política. Ese es un falso debate porque todos y todas sabemos que sí lo hace. El debate verdadero es, dado que se hace política, preferimos que respondan a poderes fácticos o que respondan al pueblo de México. Y yo me inclino por la segunda. Otro argumento, uno de los argumentos, es que el método de selección por voto directo no nos blinda de malos ministros. Bueno, claro, tampoco la elección del presidente nos blinda de malos presidentes. Ahí tuvimos a Fox, Calderón pues se la robó, pero tuvimos a Peña Nieto. Por supuesto que cualquier elección popular está sujeta a que el pueblo nos equivoquemos en estas elecciones. Ningún método democrático garantiza eso. Pero yo, en lo personal, confío en el pueblo por encima de las élites económicas, que son quienes suelen impulsar a ciertos ministros y ministras. Y no solo eso, creo que además el voto popular nos otorga la herramienta y la posibilidad de premiar y castigar comportamientos que beneficien o afecten a las mayorías, no como lo tenemos ahora. Por último, creo que también es importante retomar o visibilizar la historia reciente de América Latina, porque nos damos cuenta ahí de cómo los esfuerzos de intervención de poderes nacionales, de poderes fácticos nacionales, pero también internacionales, en específico de Estados Unidos, ya no siempre van por la vía militar de un golpe de Estado, sino lo que conocemos como lawfare o la guerra judicial, tan común en otros países de América Latina, la cual, como sabemos, consiste en derrumbar de manera total o por lo menos parcial a gobiernos o proyectos democráticos y legítimos. Y no es casualidad que hemos visto esto en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador, y que esto ha sido la vía para tirar a líderes de izquierda, insisto, muchas veces impulsado y planeado desde Washington. Aquí no han podido hacerlo, pero las cascadas que hemos visto, las cascadas de amparos que hemos visto en este sexenio en específico, la clara intervención de temas que le atañen al legislativo, pero lo acaban resolviendo de manera judicial, como pasó con el Plan B, y incluso el hecho político de que la oposición partidista ya haya dejado de su supuesta defensa al INE y ahora se haya pasado a esta supuesta defensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos muestra que en México, por supuesto que también se está tratando de gestar un intervencionismo judicial que es profundamente antidemocrático. Y a modo de cierre me gustaría nada más recordar que este sexenio hicimos posible la profundización de la democracia mediante las consultas populares. Este es un triunfo histórico y que estamos ante la posibilidad de usar este mecanismo para reformar una parte del Poder Judicial que claramente no está funcionando. Y pensar que la gente no tiene la capacidad de decidir quién encabeza la Suprema Corte porque es muy técnico, porque es muy difícil, porque es una lista y cómo van a saber quién es quién, es el mismo argumento que se usó para excluir a los pobres de las votaciones de los procesos democráticos y el mismo argumento que se usó para excluir a las mujeres de la democracia. Es que ellas no saben porque ellas saben de los quehaceres de la casa y no de la vida pública. Falso. La vida pública es de todos y de todas y la consulta popular es un derecho constitucional. La politización de este tema es otro triunfo de la Cuarta Transformación y creo que debemos defenderlo.
y al mismo tiempo que esto, por supuesto, como ya mencionaba la diputada, no significa que excluya el esfuerzo de una reforma profunda al Poder Judicial. Simplemente es un inicio que tendría un respaldo popular mediante la consulta para poder empezar a transformar y que la vida pública llegue a todos los rincones y a todos los poderes de esta hermosa patria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renata.